los queremos invitar también que vamos a tener 2 espacios de conversatorios en el marco de la Semana BN. Uno es el viernes, ¿ya? El viernes 30, que es un espacio que nos parece como bien importante porque tiene que ver con la discusión que hay de los fondos de la cultura. Si tenemos ese dinero, no lo tenemos, para qué lo tenemos, quiénes lo tenemos. Entonces la idea de ese espacio es como encontrarnos en las inquietudes y en las peleas que se están dando. Entonces ahí, bueno, nos parece importante compartirlos y que se puedan estar y proyectar lo que se discute allí. Y luego el sábado vamos a tener también un conversatorio que tiene que ver con el cine documental y cómo abordamos el registro del conflicto social. Entonces ahí vamos a contar con un par de profesores de la UBA y un colectivo que se llama Habitar, que vienen trabajando también proyectos bueno, de la situación de derecho en las ciudades sería. Entonces, bueno, son 2 espacios que nos parecen interesantes y que lo estamos planteando no como charla, sino como conversatorio en esta idea de trabajar el encuentro. Un poco como después de la pandemia, creo que todos necesitamos vernos las caras y saber quiénes somos y dónde estamos. Dicho eso, les cuento un poquito de mi película, que se llama Los del Fondo. Es un documental que para mí es como un está en un registro punk, les diría, porque tuvo mucha dificultad técnica durante su rodaje y básicamente la dificultad era que yo que estaba grabando me rompía todo el tiempo, porque es una historia sobre los chicos que están en situación de consumo en la parte de atrás de la Villa 31 y bueno, es un poco un trabajo de las personas que los contienen, esa relación amorosa de las personas a las que la vida le ha pasado por encima una y otra vez, logran construir un espacio amoroso y el gobierno de la ciudad genera un proyecto para hacer una autopista que les pasa de vuelta por encima y los rompe, y se rompe el espacio y se gasta un montón de dinero en la autopista y además la autopista no se hace. Entonces, bueno, un poco de eso va Los del Fondo, que nos parece que no tienen de nada, de nuevo no tiene nada, porque es una historia muy, muy vieja. Lo que tiene de importante, nos parece a nosotros, es decir que las cosas porque sean viejas no dejan de pasarnos ni de dolernos. Y entonces es como hacer un llamado a botón. Eso nos pasa y nos duele, y son seres humanos que los seguimos rompiendo. De eso va esa historia que les invito a sufrirla sería. Bueno, me paso con Víctor. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Víctor Cruz. Mi película se llama Después de Catán. Es un mediometraje, 40 minutos dura. Estuvo en el último Bafisi y tiene un poco el origen yo vengo trabajando hace bastante tiempo en la temática ambiental y tengo especial relación con la gente de González Catán, que tienen el basurero, el depósito del SEAMSE, donde se tierran los residuos se enterraban los residuos de la ciudad de Buenos Aires y se siguen enterrando los residuos de grandes sectores de la provincia de Buenos Aires. Yo vengo trabajando con ellos hace como 10 años, que conozco la historia de ellos, y bueno, quería hacer un documental sobre lo que les pasa. Hay casos de enfermedades muy graves que tienen que ver con la contaminación que produce la basura en la tierra, en el agua, en el aire. Hay casos de enfermedades como el cáncer, leucemia, mal de Hodgkin, lupus, todo muy terrible, muy fuerte, ¿no? Además de enfermedades respiratorias. Y en el transcurso de intentar hacer este documental, yo me encontraba como con una imposibilidad de que no podía terminarlo. Era como que lo quería hacer, pero no lo podía hacer, como que algo que me impedía llevarlo a cabo, como nunca me había pasado con otros trabajos. Y un poco a lo que fue mutando el documental fue a tratar de entender qué me pasaba a mí en relación con esa película, con lo que le pasaba a esta gente, con esta idea de la basura, y sobre todo con algo que le pasaba a muchos de los referentes del movimiento que lucha por el cierre del basural, que tenía que ver con que ellos sentían que las historias que contaban o la forma en que ellos contaban lo que les pasaba no servía de nada, ¿no? Que nadie los escuchaba y que a veces hasta sentían que estaban construyendo una otra persona, que era esa persona pública que contaba lo que sucedía, pero que eso no llegaba a ningún lado. Y de algún modo eso se fue conectando con parte de mi historia personal con el cine y con lo que significa hacer documentales y por qué uno hace documentales y para qué y qué sentido tiene eso, ¿no? Entonces terminó siendo una reflexión en torno a eso y relacionando de algún modo el cine que hago con la basura y con lo que no le importa a nadie. Y bueno, parece medio bajón, así como ahora que lo termino de contar, pero bueno, en algún punto
fue como un proceso muy fuerte, nunca me había pasado algo así, y bueno, y de hecho de eso también tiene que ver con la duración de la película, porque no es un largometraje, es un mediometraje, que es como la cosa que si las películas cuando son largometrajes son difíciles también de que sean vistas, un mediometraje menos, es como la cosa más invisible que hay, no es ni un corto ni un largo, pero justo esta película era la duración que yo sentía que tenía que tener, y de hecho también, bueno, que la visualización, hasta la visualización de la película está pensada más para que se vea hasta en celulares, digo, hay muchas partes de la peli, porque es una peli low-fi, digo, hay partes que están filmadas con celulares, hay partes que son registros de otras películas, y está pensada más para escucharse que para verse, ¿no? Digo, la mejor forma de visualizarla es con auriculares y en un celular, dando el colectivo. Y si alguien la visualiza así y ve 15 minutos de esos 40, yo me voy a sentir contento. Mis aspiraciones son bastante bajas, pero aquí en la sala, cuando se vea el miércoles a las 20 horas, también va a estar bueno porque va a ser de las pocas proyecciones colectivas que va a tener, y bueno, espero que ustedes cuando la vean, si la ven en la sala, mejor, y si no, véanla con auriculares. Les agradezco por venir infinitamente, y bueno, le paso acá el teléfono. Estoy mal, el micrófono mal. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, mi nombre es Marina Seising, yo soy la directora de la película Reformadores. Bueno, Reformadores es un retrato sobre la comunidad protestante luterana, que particularmente me focalicé en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que era una iglesia que emigró de Alemania a fines del siglo XIX y se instaló acá en el cono sur, digamos, ¿no? En Buenos Aires, y después, bueno, hay también en Paraguay, Uruguay y Chile. Siempre yo vengo de familia protestante, luterana, y me la pasé siempre teniendo que explicar en un país judío cristiano, que era judío católico más que nada, que era el protestantismo, ¿no? Y como hay mucha confusión acerca de las iglesias evangélicas, porque de repente devinieron un montón de iglesias. Bueno, ¿puedo hablar fuerte? No tengo problema. Hay muchas iglesias que devinieron en llamarse evangélicas, entonces acá yo creo que viene a dar un poco de luz y de ordenar qué significan las iglesias evangélicas protestantes luteranas, del origen de Martín Lutero allá por la Reforma, por eso juego con el título Reformadores. ¿Y cómo mutó esta iglesia? Porque yo me la reencontré durante muchos años, cuando era chica, y me reencuentro a partir del documental con una iglesia completamente transformada, donde se posicionó, por ejemplo, a favor de la legalización del aborto, donde hay pastoras mujeres, donde casan homosexuales, donde hay pastores homosexuales. Bueno, va a dar mucho que hablar, no quiero spoilear demasiado, pero bueno, y los orígenes también de que abrazaron acá las luchas de los derechos humanos de las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, muchas cosas que no se saben, y hoy todo el trabajo social que hacen, que ellos lo llaman el trabajo diacónico, no me metí tanto con la creencia, sino con todo este trabajo diacónico social que hacen en diferentes barrios de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, ¿no? Sin necesariamente evangelizar, ¿no? Porque esa es una postura diferente al catolicismo. Así que bueno, me da mucha curiosidad qué puede pasar con la película, estoy así como muy expectante. Tiene un abordaje bastante formal, se hizo en medio de la pandemia, iba con barbijo, poca gente a la iglesia, era bien complejo. Entonces, bueno, tiene un carácter formal, y también entendí, iba a tener un protagonista que no tiene protagonista, porque el concepto del protestantismo es que no haya protagonista, sino que el protagonista es la comunidad. Entonces, es un retrato de diferentes actores sociales que aparecen en la iglesia, ¿no? Así que, bueno, y eso habla, o sea, el carácter del documental tiene que ver con el carácter de la iglesia, ¿no? Entonces, eso también lo terminé de entender, ¿no? Uno siempre tiende a querer buscar un protagonista en todo, ¿no? Una cosa verticalista que tenemos instalada, pero acá es otra cosa. Así que, bueno, esa es un poco mi historia. ¿Cuál es el nombre del documental? Reformadores. Ah, muy interesante. Después a los que quieran ver algunas películas en particular, me mandan mails y yo les paso para que queden en boletería y puedan ver las películas. El viernes a las 6 de la tarde, es la mía. Le paso el micrófono virtual a Andrés. Tenemos, bueno, mi nombre es Andrés Abejer. Yo soy el director de un ensayo documental que se va a pasar el domingo a las 18 horas. Se llama Casi todo sucede en los sueños. Casi todo sucede en los sueños, principalmente
es un juego que terminó siendo una película. Para mí la película más libre, porque empezó justamente así. Empezó no queriendo ser una película y terminó siendo una película. Porque fue básicamente un rodaje en el último mes de la pandemia, octubre del 2020, en el mes más duro del encierro, que me guioné básicamente a partir de un montón de textos que venía leyendo. Me guioné temáticamente octubre o cósmicamente octubre para levantarme cada día y filmar en torno a algunas frases que tenían que ver con la mirada, con la memoria o con la infancia. Y así transcurrí octubre con la idea de lo que sucedía o lo que creo que no sucedía en la pandemia, que era la sensación de estar dentro de una película. Yo quise estar dentro de la película y filmar esa película. Lo combiné luego con mucho material de archivo, Super 8, de otras de mis películas que no había utilizado, material de descarte, y terminó siendo un ensayo para mí sobre la mirada, básicamente sobre la construcción de la mirada y sobre el eje de la infancia y la memoria, ¿no? Y es una película muy nuevita, se estrenó en el DOC Buenos Aires hace 3 semanas, y esta va a ser la segunda proyección. Es una película relativamente breve, dura 61 minutos, y es una película para mí, más que una película, es una bella experiencia. A diferencia de Víctor, es una experiencia en sala, no es una experiencia en celu, y mucho menos con auriculares, así que tenemos para todas las variantes. Invitadísimos. Le paso a